Pusimos a hacer, que luego al final no lo sacamos a subasta, lo pusimos ahí, pero bueno, unos NFT, o sea, una especie de fichas de cosas únicas que ya sacaremos, si Dios quiere, pero fue una experiencia muy bonita, llamado Aliens. ¿Qué se me ocurrió? Bueno, ya que todo eso está en ebullición en el tema digital, yo dije, ¿qué hay más absolutamente fascinante que la supuesta morfología de los aliens? Prescindiendo de qué son, de dónde vienen, si están o no están, cómo el ser humano ha ido dibujando a lo largo de las décadas una especie de arquetipos sobre sus formas, que son maravillosas, por cierto. Bueno, aquí Sergio detalla, cada uno de estos son supuestos casos ocurridos en diferentes épocas. Este tan estrambótico, por ejemplo, en Córdoba, ojo. Este en Draguignan, en Francia, este en Estados Unidos, en Kelly Hospital, ese en Italia, ese cerca de Islandia, ese en Estados Unidos, ese también en Italia, ese en el bosque de Flatwoods, en fin, son iconos, auténticos iconos. Es verdad que uno de los misterios es, y esto no quiero hacerlo como algo que podría ser, ¿por qué tanta diferencia, no? Es posible que la vida en otros mundos, si es que existe, haya dado esta panoplia de formas tan absolutamente diferentes, pero al mismo tiempo tan parecidas al humano. Si hubiese alguna forma exógena a nosotros, ¿tendría estas características? O alguien puede pensar, es la imaginación humana la que, deformando historias muy propias de los elfos, trasgos, súcubos, íncubos, duendes, aparecidos, fantasmas, ha ido generando algo próximo a su mente y esa maravilla la ha llevado al cielo, el último territorio por explorar. Bueno, saben que eso es materia de algo, pero entre estas formas las hay tan exóticas que cuesta creer en ellas, y sin embargo hay un fenómeno que vamos a contar que es increíble, maravilloso, que el sociólogo Pablo Vergel había determinado o había casi diagnosticado como orfandad del misterio, y ahora se lo explicará él. Hay testigos que yo creo que sufren experiencias tremendas y que luego quedan ligados de por vida para querer volver a ver eso que vieron, aunque les espantó. Aunque fue una experiencia terrorífica, a veces están deseosos de seguir teniendo contacto con eso y en ocasiones se pierden, se van por el barranco, o sea, e incluso algunos casos que tenían visos de realidad acaban siendo exagerados, y la misión de los investigadores es saber qué hay precisamente de raíz auténtica y hasta qué punto el impacto, el miedo, la sociología alrededor deformó todo eso. Bueno, esta es la historia, y la van a ver recreada maravillosamente por nuestros compañeros, de un vigilante de seguridad a final de los 70, que para los que amamos estos temas es un auténtico icono, y nunca hemos hablado de él en Cuarto Milenio en estos prácticamente 18 años. Nombre sonoro, Fortunato Zanfretta. Y decía Antonio Rivera, maravilloso, uno de los padres de la ufología, en el libro Secuestrados por extraterrestres, que yo leí de niño, decía, este es el caso de Fortunato Zanfretta, y ponía entre paréntesis, no tan fortunato, como veremos. Bueno, yo creo que resume perfectamente la historia de este vigilante de seguridad que en cierto momento percibe una serie de sonidos extrañísimos, una presencia que parece que le invade, le atosiga o la angustia de alguna manera, y este hombre, cuando baja, pone pie a tierra, se va a encontrar con unas formas radiantemente parecidas a las de Pascagoula, un caso anterior al año 73, pero propias de la ciencia ficción. Ahora bien, aquella figura le aparece como un gigante, le enfocan con una luz impresionante, por eso hubo muchas personas que pensaron que aquí, en este caso concreto del vigilante italiano, que luego fue sometido a hipnosis, preguntado por médicos, puede haber una doble vertiente, es decir, un caso real misterioso o un caso de manipulación psíquica en el momento de los años de plomo en Italia y en el momento de máxima explosión del tema OVNI nos visitan en el país transalpino. Hay quien pensó en servicio de inteligencia. Bueno, cierto o no, Fortunato Zanfretta, bastante, como digo, infortunato esa noche, percibe la presencia de una especie de gigantes terroríficos que le azoran, que están como ocultos en una zona semiurbana, con una especie de picos que se convertirán en clásicos de la ufología, y el pavor, la histeria absoluta de este hombre provocará un shock postraumático que será investigado en Italia, como aquel caso que contamos hace un tiempo de Argentina, por médicos, pentotal sódico, sesiones de hipnosis. Lo increíble es que Fortunato nunca ha renegado de la experiencia. Salió en televisión, en la RAI, hubo muchas personas que le consideraron un elegido,
Y parece que hubo incluso otros encuentros, pero ya no sabemos si esto forma parte de la mente. Así que vamos a hablar de todo eso. Un vigilante de seguridad en plena noche acaba en los 70 en una zona tranquila de Italia, en ese linde donde la ciudad pierde su nombre y no es ni campo ni ciudad. Ahí aparecen unas figuras imposibles que, ojo, importante, nunca antes en la historia del misterio habían sido descritas. Es verdad que todos estos casos cumplen esa función. Cuando llegaron, bueno, los seres de Draguinan, ¿no? Nunca antes se había contado nadie algo parecido. Y ahora que lo pienso, nunca después nadie ha visto esos seres. Así que son suficientes argumentos de extrañeza para abrir ese cajón de la alta extrañeza y aprender un poco más. Ya verán qué historia, todo tipo de matices, sociológicos también, por eso está nuestro gran amigo, sociólogo de cabecera, Pablo Vergel, alta extrañeza, bienvenido. Hola, buenas noches. Capaz de entronjar, que quiere decir unir, ¿no? Quiere decir seleccionar y combinar las cosas, una vieja palabra que casi no se usa ya, pero él sabe hacerlo. Es más, tú das un término que es brutal, el de orfandad, el huérfano del misterio. ¿Podríamos apuntar algo más? Tienes ahí un documento de qué le pasó, yo lo he contado muy sucintamente, este clásico de la ufología italiana, Fortunato Zanfretta, extraño donde los haya, pero primero, cuéntame lo que tienes ahí, Pablo Vergel. Bueno, aquí tenemos un reporte que se produce el 6 de diciembre de 1978 en la ciudad, bueno, en el pueblo cerca de Torriglia, en la región de Liguria, cerca de la ciudad de Génova. Y es un reporte policial, como bueno, se han visto otros. Es el gran documento de esta historia, es ¿no? el documento que entronja y que da pie y es la génesis de esta gran historia que se sostiene a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, es un reporte policial donde se puede ver, como hemos dicho antes, se le da validez y se certifica que estuvimos esa noche ante algo extraño, ¿no? Y es que Pier Fortunato Zanfretta es un guardia jurado que trabaja como muchas, bueno, como haciendo turnos y haciendo rondas por la noche, vigilando chalets y casas de gente adinerada de las afueras de esta zona, donde bueno, pues tiene un servicio contratado por si hay algún caco o algún ladrón. Todo de alto standing, que yo no le he contado. Sí, bueno, luego ya verás una zona de grandes casas, de grandes mansiones, ¿no? Y entonces una noche, pues al parecer, haciendo una de sus rondas, en un sitio que se llama la Casa Nostra, que es una, si no recuerdo mal, creo que era la casa de un médico, de un notable médico de la zona, pues ven unas luces, ¿no? Y él acude allí raudo y veloz. Estamos hablando de un... ¿Cree que son ladrones? Sí, está tratando con algunos cacos, ¿no? Hay que destacar que para este trabajo hay que valer, y por eso luego hablaremos un poco del perfil psicológico de Pier Fortunato Zanfretta, que era un guardia jurado, un guardia muy arrojado, ¿no? Él no tuvo ningún reparo en presentarse allí, pistola y linterna en mano, y sorprender a los ladrones, ¿no? Sí. Otro elemento que yo no he contado y que esto es lo importante, era un hombre que iba armado. Sí, era un guardia de seguridad. Entonces, bueno, pues él estaba alerta, pero claro, no estaba preparado para lo que allí se encontró, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Es como un gigante, de repente. Sí. Que le está guardando o algo. Él se acerca a la casa, de hecho ve que la casa está a la puerta abierta, empieza a merodear y de repente, tal y como él lo cuenta, en todo momento está en contacto con la radio, con la central. Estamos hablando de una empresa privada de seguridad, no estamos hablando de la policía pública ni de los carabinieri, que luego, por supuesto, forman parte de la historia con su informe, y entonces nota que alguien le toca en el hombro, se da la vuelta y claro, él no estaba preparado para encontrarse con tres humanoides descomunales, como demonios anfibios. Y él se queda completamente en shock, ellos intentan tranquilizarle y empiezan a interactuar con él, de que tienen que darle un mensaje, ¿no? Pero él rápidamente huye. Eso es algo que me interesa, que me parece muy interesante. En todo momento tiene una respuesta muy visceral. Ellos se encierran en el coche y estas figuras empiezan a rodearle, y bueno, él rápidamente, me están rodeando, llama a sus compañeros que se dirigen hacia allí, y bueno, allí lo encuentran en estado absolutamente de shock.
él en todo este caso tiene este primer episodio inicial donde se da pie ya a una serie de eventos que luego veremos en el tiempo, que empiezan a reforzarse. En todo momento es llevado en volandas un poco por una serie de investigadores ufológicos, médicos, sesiones de hipnosis. Esto es muy interesante. Y se comienza ya a generar... Lo vivimos con el caso de Dionisio Yanca, ustedes lo recuerdan, un camionero que en Bahía Blanca, Argentina, y es un caso que volvemos a recuperar gracias a unas nuevas declaraciones de él. Hay un caso que puede ser inicialmente un shock real, ¿no? Y luego empiezan a actuar muchos factores, esto es muy interesante, y algunos piensan en casi el testigo enloquece, piensan. Sí. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Amigo, buenas noches también, amigo Vergel. ¿Tienes ahí el informe, en este caso en inglés, yo lo tengo en italiano? Sí, el libro de Rino Di Stefano. ¿Qué significa este caso en la cultura ufológica europea? Bueno, este caso tiene implicaciones, primero, por la época. Estamos hablando del año 78, hay que destacar esto. Y hay que destacar también que en Italia se vivían los años de plomo. Los años de plomo, que eran épocas donde había muchos atentados, tanto de grupos de extrema izquierda como las brigadas rojas y como de extrema derecha. Entonces, en ese año hay que recordar también que Aldo Moro fue asesinado. Aldo Moro fue un gran político demócrata cristiano que fue asesinado por las brigadas rojas en ese mismo año, en el mes de mayo. Para que tengan una idea, eso fue una conmoción nacional, no solo en Italia, como en todo el mundo. Y en ese ambiente de tensión, además muere el Papa Juan Pablo I en solo un mes. Imagínate cuántas cosas en Italia estaban ocurriendo, la masacre o las muertes del templo del pueblo en Aguayana, de Jim Jones. Estamos hablando de un año de muchas convulsiones. Pero atención, al mismo tiempo en Italia, ese año fue un año también de ovnis. Así como hablamos del año 73 aquí sobre Dionisio Yanca, que fue el año de los humanoides, ¿no? Porque aparecieron muchos en Estados Unidos especialmente, este año fue en Italia en el 54, 73 y 78, bueno, más de 500 casos. Los grandes casos italianos se producen sobre todo en esos años. En esos años. Y en esa zona también. Podríamos decir, Pablo, esta historia que no se había contado ninguna antes igual, que también es un elemento que a mí siempre remarco porque, bueno, alta extrañeza es eso. De repente llega un caso Rubicón que ya no se parece a los otros. Oiga, aquí pasa algo. ¿Podría afectar de alguna manera la tensión, Pablo Villarrubia, compañero, para que todos nos entendamos, y la cantidad de casos, por ser un poco abogado del diablo, cantidad de casos en los medios de comunicación italianos, podían tener algo que ver con una visión de este tipo, o lo descartas? Podría ser en parte. Ahí voy a hacer un poquito el papel de sociólogo de Pablo. Voy a asumir un poco tu papel porque, como dije, este año 78, más de 500 casos se registraron en Italia, siendo que se abrieron por lo menos conocidos, claro, por los carabinieri y por los militares, 50 casos investigados por ellos. O sea que había algo raro ahí. Y hay un dato muy poco conocido, lo menciona, el otro día lo leí en un libro de Roberto Pinotti, el gran Pinotti, que aquí entrevistamos en el programa, creo que a Javier Pérez Campos, es que Pinotti menciona que el día 10 de diciembre, estamos hablando que 6-7 de diciembre de 78 se da la primera abducción o el primer secuestro, como quiera decir, de Sanfretta. Pero 3 días después, cerca de allí, unos aviones, era base de, que no sé si era de Palermo, no estoy seguro, pero bueno, una base militar del Ejército del Aire italiano, detectan por radar 2 ovnis y envían 2 aviones, 2 cazas militares en su persecución hasta Venecia. Y allí ya no consiguen interceptarlo. En 3 días después. En ese invierno del 78, que ha descrito perfectamente Pablo Villarrubia, de la grisura, la tensión, bueno, son elementos que se tienen en cuenta. Mira, en la portada de este informe de Rino Di Stefano, que es un clásico de nuestra ufología, hay una gran huella. Quiero que me expliques qué es esto, Pablo. Vergel. Bueno, como bien sabes y como últimamente en Cuarto Milenio estáis dando bastante eco a casos que se producen en carretera, pues aquí estamos a un auténtico encuentro en la carretera, además arquetípico. Hay un túnel, hay una niebla, de repente Zanfretta está haciendo sus rondas, tenía una serie de zonas a cubrir. Y hay que decir que en todo momento él sigue trabajando hasta las últimas consecuencias, y ya veremos que incluso... A él le pasa esto y él sigue haciendo la ronda los días siguientes. Se lo comentaba antes a Villarrubia, que incluso le llegan a decir, oye, te están empezando a pasar una serie de cosas por la noche
deberías tener cuidado. Pero él decía, no, por la noche pagan más, la tarifa es mejor y yo quiero seguir trayendo el pan a mi familia. Él seguía impertérrito, ¿no? Entonces, una de sus rondas, de repente se entra en un túnel y se ve cubierto, rodeado por una niebla que no puede explicarse, ¿no? Entonces, de nuevo, aparecen estas criaturas que vuelven a insistirle a este señor. Estamos hablando de un guardia jurado. Mismo aspecto. Sí, sí, las mismas criaturas, estos gigantes anfibios que luego se pueden ver en la recreación, empiezan a insistirle que tienen que hablar con él, que él tiene que dar un mensaje a la humanidad. Y él en todo momento dice que no quiere saber nada, que él quiere volver con su familia. Esto es algo que luego veremos que se repite. Él en todo momento parece que quiere salir, ¿no?, aparentemente, de esta situación. Y le voy a decir que tienen que mandar un mensaje a la humanidad, que tienen que hablar con él. Y bueno, pues él de nuevo vuelve a decir a través de la radio que dónde está, porque él no sabe ni dónde está. O sea, los compañeros están diciendo, claro, este hombre ha perdido su cabeza. Total. ¿Y qué clase de broma es esta en ese mundo de seguridad armada, no? Aparentemente sí. De hecho, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención sobre este caso es que en todo momento, y estamos hablando de una profesión de cierta seriedad, de cierto rigor, sus superiores lo apoyan completamente. Exacto, incluso empiezan a crear dispositivos para ayudarle. A partir de este segundo encuentro, hay hasta 11, y a partir de ese segundo encuentro le ponen una baliza para saber dónde está en todo momento. Año 78. Le ponen termómetros para ver, porque él en todo momento decía que los propios compañeros. Los propios compañeros empiezan a intentar cubrirle y empiezan a intentar decirle que vamos a crear un dispositivo para auxiliar a Zanfrete cuando tenga un problema. Y en ningún momento se pone en cuestión. De hecho, hacen siempre valer su versión. A mí eso me parece súper potente, ¿no? Hay varios encuentros de Fortunato Zanfretta, el primero que ya sería extraordinario. Ahora podemos empezar a pensar hasta qué punto este hombre ha entrado en el caos psíquico creciente que viven algunos investigadores, y que sería si le ha pasado algo tan extraño o él cree que tan extraño, está justificado, ¿no? Es decir, has entrado en una paranoia mental tremenda, o no, o hubo más encuentros, pero ¿qué hacían esos seres allí? O eran hologramas, o hubo participación, porque aquí a veces en Alta Extrañeza dividimos. Pablo, no sé si ha conjeturado eso en la ufología. Es tan raro todo esto, ya es raro la ufología y es raro el encuentro cercano, pero este en concreto en Italia en el 78 es tan raro que yo no sé si en las discusiones ufológicas alguien ha abierto la posibilidad, como tú sabes muy bien, de esa otra idea de fue víctima de algo, pero más humano de lo que parece. No creo, en este caso por lo menos hemos leído, ¿no, Pablo? Yo no he encontrado nada. Pero vuestra sospecha, porque es tan... Pero fíjate, ¿por qué? Porque claro, como dice Rino de Stefano, el periodista, es un caso que involucró a mucha gente. Eran psicólogos, era la policía, eran militares. Y además otra cosa, había efectos físicos. Eso que me llama mucho la atención. El coche en más de 2 ocasiones se encuentra ardiendo. Cuando lo encuentran el coche, el techo está ardiendo, el interior del coche está caldeado y fuera encuentran a Zanfretta en 2 ocasiones, creo que una primera y segunda abducción, lo encuentran bajo la lluvia pero con el cuerpo seco y el cuerpo muy caliente, ardiendo. Y más esto que preguntábamos antes, una serie de huellas, Pablo. Sí, alrededor del coche en este segundo encuentro aparecen esas huellas de gran tamaño, comunales que parecen difíciles de replicar, pero bueno, podrían... ¿Tú has llegado a preguntarte si hay una acción humana para enloquecer a alguien y que salgan los medios? Sí, nosotros en la doble hipótesis siempre hemos barajado algunas operaciones de falsa bandera o algún tipo de operación encubierta, pero es tan... Precisamente por lo que hemos contado de esos años. Claro, ¿no? claro. Y de hecho fue un poco como nos aproximamos al caso, primeramente por esos años de plomo, estas operaciones... ¿no, Pablo? ¿Te acuerdas que lo comentamos? De guerra psicológica que a veces se pueden llegar a plantear, también sin saber muy bien en función de qué agenda, pero bueno, operaciones de desconcierto, ¿no? Pero es tan operaciones de desconcierto me gusta mucho, es tan sostenido y tan delirante la sucesión de cosas que le ocurren a este señor, es difícil de ver que se pueda producir un patrón humano y que se sostenga sobre todo tanto en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Bien, estamos analizando sin ningún temor y a la vista del siglo XXI los grandes casos y con todo el respeto y los más extraños. Esta es nuestra motivación, los más extraños, a ver qué encontramos, ¿no? Pablo, este hombre, como en otros casos, es sometido a la vertiente médica, no siempre ocurre. Tenemos a carabinieres, tenemos a miembros de la compañía de seguridad, tenemos a médicos, tenemos a hipnólogos que intentan llegar a, digamos, la agresión nocturna de un individuo en diferentes ocasiones, pues sería muy largo contarlo, pero que en esa especie, repetimos, de inquietud creciente, reporta más casos.
¿qué podemos extraer de interesante, en tu opinión, de aquellas sesiones y pruebas médicas o policiales? Es que vamos a ver, este hombre fue sometido a más de 100 sesiones de hipnosis, de regresión hipnótica. Es una locura eso. Aparte, el uso de pentotal sódico, también, también lo emplearon Dionisio Yanca, lo emplean en el Antonio Vilas Boas en Brasil, que yo sepa la primera vez en 57. Es muy sintomático y dicen que este hombre no mintió. ¿Y qué pasa? Resumiendo, dentro de esas intervenciones en el ámbito de la hipnosis clínica, ¿hay algo interesante? Estos seres daban un mensaje, pero agredían de alguna forma a este individuo. ¿Por qué él? Eso seguro, y como yo cuento en mi libro Luces de la Muerte, es seguro que existen casos de agresiones provocadas por ovnis, no sabemos qué son estos ovnis, y este hombre es una víctima más. Y yo creo que parte, no digo que todas las sesiones hipnóticas contengan, o todas por completo esas regresiones contengan una verdad, pero algo hay de verdad. Y el doctor Marco Marchesán, que era un hipnólogo muy famoso allí, creo que en Génova, ¿no, Pablo? Que vivía, ¿no? Él aplicó también el pentotal y dijo, este hombre no miente, yo tengo experiencia, me parece que era el hijo ya de un gran hipnólogo, psicoterapeuta italiano, dijo, mira, este hombre no está mintiendo. Y además con el pentotal aquí, aunque haya dudas y tal, actualmente pentotal, este hombre no ha mentido. No ha mentido. Es muy difícil que se haya inventado esta historia. ¿Y cuál es la repercusión? Que esto sí que nos puede parecer increíble. El caso Zanfretta, Pablo, llega a ser retransmitido como un icono, que nos parecería increíble. Se retransmitió alguna de las hipnosis a este hombre, a un guardia armado que aseguraba que unos gigantes le habían poco menos que, no sé, secuestrado, ¿no? Esto nos puede parecer increíble, pero ocurrió. Sí, de hecho, a través de las sesiones de hipnosis, él se mete en este mare magnum ufológico, empieza a recuperar contenidos y nos manda un mensaje que es casi de apocalipsis de la Tierra, de que teníamos... Muy parecidos a otros, sí, sí, y un poco delirantes. Pero que conectaba muy bien con el espíritu de la época. Esa idea, yo creo que además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que en los años 70 es el final, la última vez que se ve como verdadero, como creíble, la idea de un contacto inminente. Luego ya entraremos en otro tipo de ciclos donde ya la cosa ya no se percibe de la misma manera. Pero en aquella época... Estamos en la cúspide de la posibilidad de entrar en contacto, clarísimo. Sí. Y entonces, bueno, claramente empieza a haber un gran interés mediático, pero es que hoy me ha pasado, Pablo, una noticia hasta del año 2021, de nuevo han vuelto a volver a tomar el caso. Este caso regularmente, casi ritualmente podemos decir, va a la palestra mediática en Italia. ¿Pero por qué salía en la tele una sesión de hipnosis? Me parece increíble, ¿no? Sí, es una... Bueno, ¿Se convirtió en una celebridad? ¿Cómo lo afectó? A ver, aquí él lo ha dicho muy bien, Pablo Villarrubia, era un receptor cósmico, un repositorio de la divinidad cósmica. Estamos hablando de una figura elegida, ¿no? Siempre según su creencia. Claro, siempre. Y a partir de él, yo creo que galvaniza también y estimula a una serie de ufólogos, investigadores, que yo creo que creen más en el caso que él mismo. De hecho, como dice Pablo, él en todo momento se quería distanciar y a mí me parece precioso que ellos se querían canjear. Que además tú conoces la figura del ufólogo que siempre decimos que va 2 pasos por detrás. Y dice, yo estoy aquí en permanente, siempre voy a punto de llegar al fenómeno, pero siempre llego tarde. Y estos ufólogos decían, por favor, dejar a este señor que no quiere tener nada que ver con vuestros mensajes. Y aquí tiene usted una serie de investigadores que nos mostramos voluntarios. Porque él a través de las sesiones eran muy espectaculares. Él ya empieza a entrar en comunicación telepática con estos seres y empieza a hablar en idioma extraterrestre y empieza a responder en vivo y en directo a las preguntas de los investigadores. Claro, ¿no? Algo muy difícil de creer. Y ahora hablamos de esa orfandad del misterio. Aguarden porque es apasionante esa teoría de Don Vergel, porque pasa en algunos casos. Pasa y tenemos que analizarlo sin ningún complejo, porque es parte de la sociología de esta parte de la ufología, que a lo mejor, creo que aquí los tres compartimos, se inicia en un caso realmente extraño y luego es un poco lo que hablamos en algo, ¿no? Hasta qué punto la propia mente humana, el contexto, te hace creyendo realmente que te está pasando eso. Pablo, una cosa importante. Fortunato Zanfretta, no tan fortunato como veremos, tiene ese momento de gloria, pero por lo que tengo entendido, aunque suene increíble, que es la alta extrañeza, aunque suene increíble todo lo que cuenta a ojos del siglo XXI, no se ha bajado de esa burra
hasta hoy. Por lo menos hasta principios de 2021, que se emite un documental en Italia, sigue repitiendo lo mismo, ampliando información además. Él dice que le sacaron sangre al estilo Vilas Boas, por ejemplo. Pero que está convencido de todo lo que ocurrió. Sí, sí, que en sí, ningún momento todo. ha dicho, bueno, no quiero hablar de esto. No, no. Nada, nada. Él sigue en lo mismo. Además, él, como te digo, va aportando siempre algún dato. No sabemos si es real o no, porque el mismo Rino Di Stefano, cuando le preguntan, le hacen alguna entrevista, bueno, que usted que ha investigado las Brigadas Rojas, un periodista tan importante, haya dedicado 2 años para escribir este libro. ¿Por qué? Un periodista del ámbito normal, de la política, siempre de la política y de ajetreada en Italia, ¿no? Y de los atentados de aquella época. Exacto, y como se mete en decía. esto. Se mete en esto el tío, ¿por qué? Porque él vio que había algo de autenticidad en el caso de Sanfretta. Dijo, este hombre no está mintiendo, si no, no seguiría adelante. Ahora, claro, él no sabe explicar esto, pero él dice, y ahí yo estoy también, hablé con Pablo, con Vergel, y estamos de acuerdo con Rino, de que pues, hay 2 fases. Hay la primera fase en que las primeras abducciones, que hay muchos testigos, o lo que sea, Pablo, o lo que los sea, encuentros, lo lo que sabemos, sea. los encuentros, que lo encuentran tirado y tal, que sí que había algún elemento raro, un elemento externo, alteraciones en el medio ambiente, pero después hay una segunda fase en que este hombre se deja sugestionar, se deja influir ya por otras personas, por otros ufólogos, y su mente ya va caminando Pero hacia fijaos, la imaginación. Yo creo que está perfectamente descrito. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, y esto lo hemos vivido todos, de las estrellas de la tele, de la canción, del deporte, la gente dice, es el mismo. No, no es el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo?